Que el Señor Jesús, mi Dios, les pueda bendecir a cada uno de ustedes. El Señor les bendiga. En esta hora quisiera compartir un pre-estudio que había comentado, que había publicado hace unos días atrás, el cual llevaba por el título "Cómo la élite", entre paréntesis, Satanás ha querido destruir a la juventud, una guerra invisible por las almas de una generación perdida. Un estudio el cual va a causar un impacto a muchas personas y a su vida. Y en este momento lo quise hacerlo así, narrado. Y también después de este video, después de este audio, lo voy a tratar de hacerlo digitalizado para que lo puedan estudiar, lo puedan indagar con más tiempo y lo puedan escudriñar a la verdad de la Biblia, de su palabra. Y empieza así este estudio, comencemos. ¿Cómo la élite, Satanás, ha querido destruir a la juventud? Una guerra invisible por las almas de una generación perdida. Autor el que le habla. Antes de comenzar, quisiera expresar mi gratitud a mi Dios por su amor y misericordia, ya que Él nos renueva cada mañana, tanto a buenos y a malos, hace salir ese sol que brilla allá arriba, para buenos y malos, para injustos y justos. Y en segundo lugar, le extiendo un saludo en el amor de mi Señor Jesucristo. Que el Dios de paz les bendiga a cada uno de ustedes de parte de este siervo de Cristo. A lo largo de la historia, desde que tengo uso de razón, desde que empecé a pensar, a meditar, siempre me he preguntado cómo el diablo podría acabar con la humanidad. Sin embargo, en aquel entonces era un joven que solo buscaba los placeres de este mundo, la vanagloria de la vida. Un joven lleno de orgullo y de soberbia, un joven lleno de altivez y de arrogancia. Y me distrajeron y me hicieron perder de vista la importancia de esta gran pregunta. Se puede entender que en ese momento yo no conocía a este Cristo maravilloso, que unos años después se cruzaría nuevamente en mi camino y en el de mi familia por su gracia y misericordia. Fue entonces cuando mi interés en esta pregunta fue renovada, lo que me llevó a realizar este tipo de investigación o estudio, recopilando información en varios archivos históricos y culturales, así como datos informativos y estadísticas al alcance de cualquier ciudadano común y corriente. Esta pregunta, con un enfoque muy profundo, si me pusiera en ese papel hipotético del diablo, desde una perspectiva más simbólica o literal, como lo haría Christian Lewis en el libro que escribió, que se llama Carta del Diablo a su sobrino, la recomiendo. De ahí saqué muchas cosas para poder guiarme a través de este estudio. Una estrategia efectiva no sería algo obvio ni grotesco, sino más bien sutil y progresivo. Aquí algunos métodos que usaría ese diablo para debilitar los principios y valores y creencias de la juventud. Número 1. Normalizar la indiferencia espiritual. ¿Qué quiere decir esto? No haría falta de convencerlos de que Dios no existe. Solo haría que todo lo demás pareciera más interesante o urgente. Por ejemplo, redes sociales, entretenimiento, éxito superficial. Así Dios quedaría relegado al olvido. 2. Relativismo moral. Promovería la idea de que no hay verdad absoluta, que cada quien tiene su verdad. Si nada es realmente bueno o malo, entonces los valores se pierden, los sentidos. 3. Desprestigiar figuras de autoridad y moral como lo hace hoy en día. Haría que los líderes religiosos y morales caigan en escándalos o contradicciones para generar desilusión y cinismo en las personas. Número 4.
dividir a las familias, y eso lo podemos ver hoy en día. Atacaría la unidad familiar, fomentando conflictos, ausencias y desconexión emocional, pues la familia es el primer lugar donde se transmiten los valores a nuestros pequeños. Número 5. Glorificar el egoísmo y el placer inmediato. Haría que todo gire en torno al yo. Por ejemplo, lo que te dicen tus amigos, muchas veces tus familiares, haz lo que quieras, vive el momento, sin pensar en consecuencias ni en los demás. Número 6. Convertir la fe en algo irrelevante o anticuado, como muchos jóvenes hoy lo piensan. Presentaría la creencia en Dios como algo tonto, débil o propio de gente ignorante, para que los jóvenes sientan vergüenza de su fe. Número 7. Saturar con información contradictoria. Confundiría a los jóvenes con tantas opiniones, ideologías y filosofía que ya no sepan en qué creer ni por dónde empezar. ¿Les parece familiar esto? Este enfoque no es tanto diabólico en el sentido tradicional, sino más bien una reflexión sobre cómo ciertas fuerzas o dinámicas sociales pueden alejarnos de los valores sólidos y del sentido espiritual. Cuando se habla de la élite, entre comillas, ya sea en términos económicos o políticos o culturales, mucha gente se refiere a grupos de poder que influyen en la sociedad desde la sombra o de estructuras visibles, con agendas que no siempre están alineadas con el bien común. Si nos basamos en esa idea crítica y pensamos en cómo una élite interesada en controlar o debilitar a la juventud podría operar, estas serían algunas tácticas posibles. Escuche bien y ponga atención en el nombre del Señor Jesús. 1. Controlar a través del entretenimiento y redes sociales. La élite sabe, Satanás sabe que los jóvenes están conectados todo el día, así que usaría plataformas, influencers y algoritmos para moldear su manera de pensar, normalizar ciertas conductas y distraerlos de temas importantes como la espiritualidad y la identidad o el pensamiento crítico. ¿Les parece familiar? 2. Promoción de ideologías divisivas. Fomentaría conflictos sociales constantes, ya sea por raza, género, política, etc., para dividir y confundir. Una sociedad fragmentada, una sociedad dividida, es más fácil de controlar porque están demasiado ocupados peleándose internamente. Es lo que pasa en los países, en el mundo, en la sociedad, en los colegios y en las universidades. Número 3. Educación sin propósito trascendental. Oiga bien, educación sin propósito trascendental. Transformaría la educación en algo puramente técnico o ideológico, sin formación moral o espiritual. Así se crearían generaciones sí inteligentes, pero sin dirección. 4. Desvinculación familiar, y eso lo estamos viendo hoy. Impulsaría estilos de vida que alejan a los jóvenes de sus padres, sus raíces, sus historias. Cuando menos arraigo tengan, más manipulables son nuestros jóvenes. Número 5. Hipersexualización y consumo de placer sin límite. Saturaría a la juventud con mensajes de placeres instantáneos, sexo sin compromiso, drogas y entretenimiento superficial para mantenerlos enfocados en el presente y alejados de preguntas profundas sobre la existencia. Número 6. Reemplazo de valores por consumo. Sí, reemplazo de valores por consumo. Les haría creer que el valor de una persona está en lo que tiene, no en lo que es. Así nunca se sentirían suficientes y siempre dependerán de productos, modas y marcas, de apariencia. Número 7. Promoción del nihilismo o vacío existencial. Si logran convencer, escuchen, a los jóvenes que nada tiene sentido, que no hay verdad ni propósito, entonces ellos mismos se desconectan del alma,
de Dios y de cualquier lucha por algo más grande. ¿Cómo la élite, subtítulo, busca destruir a nuestra juventud, a nuestros jóvenes hoy en día? Una guerra silenciosa por las almas de la nueva generación. Vivimos tiempos donde la destrucción no siempre se manifiesta con bombas ni con violencia abierta. Déjenme decirle que hoy la guerra es más silenciosa, más sutil, más peligrosa. No se libra en trincheras, sino en redes sociales, en canciones virales, en plataformas de streaming, en sistemas educativos sin alma. Y el objetivo principal, oiga bien, el objetivo principal de esta guerra encubierta es claro: la juventud, la élite, esa clase de poderosos que mueve los hilos desde la sombra o desde oficinas con vista a las ciudades. Saben que quien controla la mente y el corazón de los jóvenes controla el futuro, porque los jóvenes son el futuro. Por eso su estrategia es precisa. No necesitan destruirlos físicamente, basta con vaciarlos por dentro, hacerlos olvidar quiénes son para que estén en el mundo, qué es el bien y qué es el mal, y sobre todo hacerlos olvidar a Dios. Esta es una perversa ingeniería social que actúa en varios frentes y lo vamos a conocer ahora. Subtítulo: el silencio de una guerra invisible. La palabra de Dios en Efesios 6:12 declara: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Santo y bendito sea el nombre de Dios. En medio de las ciudades iluminadas, donde las pantallas brillan más que las estrellas hoy en día, los jóvenes parecen más conectados que nunca. Se libra una guerra silenciosa. No es una guerra con misiles ni espada, sino con ideas, hábitos y corazones. Una guerra por el alma de una generación, de una nueva generación. Los jóvenes de hoy nacen en un mundo que les habla sin parar, pero rara vez le dice la verdad. Desde el primer día son bombardeados con mensajes disfrazados de entretenimiento, educación, moda, diseñados para moldear su identidad sin que se den cuenta. Y al frente de esta estrategia está una élite silenciosa, conglomerada de poder económico, políticos y espiritual, que se alimentan del caos, de la confusión y de su orientación moral. Una inteligencia, una sabiduría terrenal, una sabiduría diabólica que causa destrucción. No es una teoría de conspiración esto, es una realidad visible para quien quiera ver. ¿Por qué los índices de depresión, suicidio y ansiedad juvenil están en cifras históricas? ¿Por qué cada vez menos jóvenes creen en Dios, en el matrimonio, en la verdad absoluta o en la santidad? A ver, ¿cómo es que la juventud, supuestamente más libre, entre comillas, que nunca, se siente más perdida que nunca? Bendito sea el nombre de Dios. Esta historia no comienza en una sala secreta del gobierno. Comienza en el jardín del Edén, cuando la serpiente le susurró a Eva. Cuando Dios, en Génesis 3:1 dice: con que Dios os ha dicho, no comeréis de este árbol. Desde entonces, el enemigo de las almas ha perfeccionado su estrategia a lo largo de los tiempos. Ha perfeccionado cuestionar la verdad, sembrar duda. El enemigo siembra la duda, cuestiona la verdad, ofrece placer instantáneo a cambio de propósito eterno, lo que hizo en el jardín del Edén. Tenemos un claro ejemplo ahí. Hoy, esa voz no se escucha en forma de serpiente.
se escucha en canciones populares, en videos virales, en discursos de celebridades, en campañas políticas, en campañas globales, en personas motivadoras que promueven la autodeificación del ser humano. Es la misma voz, solo más sofisticada, más atractiva y más peligrosa. Pero no todo está perdido, no. A lo largo de esta historia descubriremos cómo opera este sistema oscuro, qué herramientas utiliza, qué efecto está causando y sobre todo, qué dice la palabra de Dios al respecto. Porque si bien el enemigo tiene un plan para destruir a la juventud, déjeme decirle que Dios tiene un plan aún más grande para redimirla. Bendito sea el nombre del Señor. Este no es solo un estudio, es una alerta, es una lámpara encendida en medio de la niebla, de las tinieblas. Es un llamado a despertar, joven. Empecemos con el capítulo 1, que lleva por título El plan de las tinieblas, la estrategia de la élite. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice su palabra, la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. El enemigo espiritual no descansa, y tampoco aquellos que voluntariamente o no son sus instrumentos en la tierra, sí, porque déjeme decirle que Satanás, el diablo, también tiene sus instrumentos en la tierra, con un entendimiento diabólico entenebecido, una sabiduría terrenal diabólica. La élite global, conformada por conglomerados mediáticos, financieros, ideológicos y tecnológicos, no necesitan declararse en contra de Dios, no, de ninguna manera. Pregunta: ¿por qué atacar a los jóvenes? Porque ellos son el presente y el futuro. Son moldeables, son apasionados, con sed de verdad, pero también vulnerables. Si los arranca de sus raíces, si los llena de ruido, si los separa de la verdad, puedes reescribir su historia, lo que vemos hoy en día. Bendito sea el nombre de Dios. Estadísticas reales, estadísticas clave. Según Pew Research Center del año 2023 declara este estudio que el 50% de los jóvenes entre 18 y 29 años en Estados Unidos se identifican como no religiosos, agnósticos o ateos. Y en América Latina, el número de jóvenes que se alejan del cristianismo ha crecido un 300% en los últimos 10 años. Esta fuente es del diario Latino Barómetro en el año 2023. Datos reales. No es casualidad esto, es estrategia. Sigamos con capítulo 1, 2, el sistema babilónico moderno. Apocalipsis 17:5 dice su palabra de Dios. Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La Biblia presenta a Babilonia como un sistema corrupto, lleno de lujo, inmoralidad y falsa espiritualidad. Hoy, Babilonia no es una ciudad, es un sistema global que seduce con placeres, confunden con ideología y controlan con poder. Este sistema trabaja en 3 frentes principales. A. El entretenimiento como anestesia. Escuchen bien, el entretenimiento como anestesia. Por ejemplo, tenemos series, músicas, videojuegos, redes sociales. Todo perfectamente diseñado para entretener y distraer y desensibilizar a las masas. Pregunta: ¿cuántas series promueve la promiscuidad como algo normal? ¿Cuántos videos ridiculizan la fe, el matrimonio o la familia hoy en redes sociales? ¿Cuántas horas pasan los jóvenes frente a las pantallas sin cuestionar lo que consumen? Dato real, escuchen bien, el joven promedio pasa entre 7 y 9 horas diarias frente a una pantalla, sin contar el tiempo escolar o laboral. Según el censo de Cosmos Sense Media en el año 2023, es más tiempo del que pasan durmiendo. B.
Título: La educación sin Dios. La élite ha logrado que Dios sea eliminado de las escuelas, universidades y debates públicos. Se enseña ciencia sin trascendencia, historia sin propósito y ética sin verdad. Y la palabra de Dios nos enseña en Romanos 1:22, profesando ser sabios. Escuche bien, estos hombres, profesando ser sabios, se hicieron necios. Santo y bendito sea el nombre de Dios. Los valores bíblicos ya no se enseñan, se ridiculizan. El respeto por la vida, la identidad sexual y la familia tradicional es visto como hoy en día intolerancia. C. La moral fluida, la verdad como enemigo. La cultura actual enseña que no hay verdad absoluta, que cada uno tiene su verdad. Pero si no hay verdad, entonces no hay pecado. Y si no hay pecado, no hay necesidad de arrepentimiento ni de salvación. Escuche bien. Bendito sea el nombre de Dios. Pero Isaías declaraba en su palabra, Isaías 5:20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Palabra del Señor. Continuemos con el capítulo 1:3. Subtítulo: La táctica del enemigo, confusión, imitación y adormecimiento. Sí, escuche bien. La táctica del enemigo, confusión, imitación y adormecimiento. El enemigo no se presenta como un monstruo con cuernos. Se disfraza como libertad, como progreso, como despertar. Pero la palabra es clara. En 2 de Corintios, la palabra del Señor nos enseña en el capítulo 11, versículo 14. Y no os maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 de Corintios 11, 14. Mire, primero confunde, luego imita, entre comillas, una falsa espiritualidad, una falsa identidad, una falsa justicia, y finalmente adormece. Y así, una generación entera se aleja de su propósito eterno. Capítulo 1, 4. El precio del silencio. Muchos jóvenes hoy no han rechazado a Dios, simplemente nunca lo conocieron de verdad. No porque no haya iglesia, sino porque muchos púlpitos se volvieron cómodos, tibios, adaptados al mundo. Y la palabra del Señor en el libro de Oseas 4:6 nos enseña: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Continuemos. ¿Y ahora qué? Déjeme decirle que este capítulo 1 expone el plan, pero también prepara el corazón para la resistencia. En el próximo capítulo que les voy a narrar ahora, exploraremos cómo se ha atacado específicamente la identidad de los jóvenes, su género, su propósito, su valor. Y la buena noticia es que este plan no es invencible. El reino de Dios avanza y hay una generación que está despertando. Una generación que se está dando cuenta de lo que está ocurriendo. Isaías 6:1 dice su palabra: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Oh, santo, bendito sea el nombre de Dios. Continuemos con el capítulo 2, que lleva por subtítulo el ataque a la identidad y a la verdad. La palabra de Dios en Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen. De Dios los creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:27. La identidad no es un accesorio, es la base de todo lo que somos. Es la base de todo lo que somos. Saber quién eres, para qué fuiste creado y hacia dónde vas define tus decisiones, tus relaciones, tu destino. Por eso la élite espiritual y cultural sabe que si logra confundir la identidad, puede controlar el alma. La élite, Satanás, el diablo. Capítulo 2:1. Subtítulo: el campo de batalla más íntimo, el ser. Hoy más que nunca,
Los jóvenes viven una crisis de identidad en estos tiempos. Ya no se les enseña que son creación divina, sino que son un accidente cósmico, una construcción social, una mente atrapada en un cuerpo aleatorio. Esto no es solo una crisis psicológica, es un plan de destrucción espiritual. Datos alarmantes reales demuestran que en Estados Unidos el 44% de los jóvenes entre 13 y 18 años dicen estar confundidos sobre quiénes son, según estudio de Barnum Brown en el año 2023. Y en América Latina, los trastornos de identidad de género se han incrementado, escuchen bien, a un 700% en solo 5 años. Estudio de Clay Ken en el año 2022. La cultura repite. Sé que la sociedad, la cultura, familiares y amigos no cristianos, seculares, la cultura repite: sé quién tú quieras ser. Yo he escuchado mucho esa palabra de muchas personas, pero nunca dicen: descubre quién fuiste y para qué fuiste creado. ¿Creado para hacer qué? Capítulo 2.2. La ideología de género, confusión institucional, confusión de género, confusión institucionalizada. La élite, entre comillas, Satanás, el diablo, promueve activamente la ideología de género como un sistema de pensamiento obligatorio. Desde pequeños, los niños son expuestos a ideas que contradicen el diseño bíblico. Varón y hembra los creó. Ahora, se les enseña que el género es fluido, que pueden elegir entre decenas de opciones, como si su identidad fuese una camisa que se cambiase según el día. Esto va más allá de la libertad individual. Es una desconstrucción sistemática del diseño de Dios. Pero 1 Corintios 14:13 dice: Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Santo y bendito sea el nombre de Dios. Capítulo 2.3. La distorsión del valor humano. Hemos llegado a la distorsión del valor humano. La élite ha reemplazado la imagen de Dios en el ser humano por una imagen basada en apariencia, éxito o aceptación social. Si no encajas, no vales. Si no sobresales, eres invisible. Pero Dios dice, escucha bien hoy en día, pero Dios dice en Jeremías 1.5, aleluya: antes que te formase en el vientre, te conocí. Bendito sea el nombre de Dios. Antes que te formase en el vientre, oye bien, te conocí, dice su palabra en Jeremías 1.5. Pero hoy en día, la cultura dice: tu valor depende de cuánto te siguen. Dios te dice: tú eres mi hijo amado. Esta distorsión ha causado, oiga bien, crisis de autoestima generalizada, aumento de cirugía estética en menores de edad en otros países, adicción a la validación digital, al online, a los seguidores. La verdad como enemigo. Hoy en día nos ven como enemigo. Esta guerra, la verdad, es el blanco más atacado. La élite no necesita imponer mentira absoluta, solo necesita destruir la verdad como categoría. Si no hay verdad, no hay pecado, ¿cierto? Y si no hay pecado, no hay necesidad de salvación. Bendito sea el nombre de Dios. Pero Juan 17:17 dice su palabra: santifícalos en tu verdad. Tu palabra, Señor, es verdad. Bendito sea el nombre de Dios. La posmodernidad hoy en día nos enseña que no hay verdad universal, que todo es percepción, que la fe es tu verdad, pero no la verdad. Pero Jesús fue claro en Juan 14:6. Dice
su palabra, palabra de Dios, de la boca de Jesús. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Santo y bendito es mi Señor. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Debemos volver al principio, al diseño original de Dios. La única manera de sanar la identidad rota es recuperar la imagen del Creador. No somos producto de la cultura, sino de un propósito divino, de un propósito eterno. En Romanos 12, capítulo 12, versículo 2, su palabra nos dice y nos enseña: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestros entendimientos. A ver, la resistencia comienza con conocimiento y discernimiento y acción. Este capítulo que hemos leído expone la herida, pero también abre la puerta a la restauración. Porque cuando un joven descubre su identidad en Cristo, se vuelve imparable. Bendito sea el nombre de Dios. Continuemos con el capítulo 3, que lleva por subtítulo el culto al yo, al narcisismo y al placer. En 2 de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 2, dice su palabra: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres y mujeres, hombres amadores de sí mismos. Y hoy en día lo podemos ver. En la antigua Roma, déjeme decirle, se adoraban muchos dioses, a Júpiter, Marte, Venus. Pero en la era moderna, el altar más popular no es un templo, sino es un espejo. Se ha levantado un nuevo ídolo, el yo. No el yo diseñado por Dios, sino un yo inflado, un yo soberbio, un yo arrogante, altivo, soberbio, lleno de vanidad, lleno de vanagloria, lleno de placeres, lleno de envidia, lleno de odio y rencor, de raíces de amargura. Un yo que hoy en día lo podemos ver. Existe el narcisismo digital, la tiranía de la imagen. Vivimos en la era de los selfies, de los filtros y de los seguidores. Las redes sociales, bajo el disfraz de conexión, han creado una generación hipervigilante de su apariencia, éxito y aprobación social. Escuche bien, datos reales. Datos reales en Harvard Business Review en el año 2023. Declara que el 91%, escuche bien, sí, el 91% de los jóvenes revisan sus redes sociales más de 30 veces al día. La autoestima de millones está condicionada a la reacción digital. Un me gusta equivale a un sentimiento, a una crítica, a una destrucción, a una validación. Y esto crea una autoestima frágil. Provoca ansiedad, ansiosa, siempre comparándose, siempre insatisfecha en nuestros jóvenes de hoy en día. Bendito sea el nombre del Señor. Pero la palabra nos enseña en Jeremías, capítulo 17, versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Bendito sea el nombre de Dios. 3.2. Placer inmediato, el evangelio de la carne. La élite ha reemplazado el sacrificio, la autodisciplina y la santidad por un mensaje universal. Haz lo que te haga feliz. Oh, ¿cuántas personas dicen eso? Por falta de entendimiento, por falta de conocimiento, por falta de sabiduría. Pero sabiduría no terrenal y diabólica, sino sabiduría de Dios. Haz lo que te haga feliz, dicen muchos. Sigue tus deseos. Tú mereces todo. Tú puedes. Tú te lo mereces. Oh, cuántos amigos, compañeros, familiares hoy en día te dicen eso. ¿Cuántos de estas personas declaran esto?
Pero la palabra nos enseña a nosotros que todo lo puedo, pero en Cristo, que Él me fortalece. Pero para aquellos que andan en Cristo. Pero detrás de ese mensaje, déjeme decirle que hay una trampa. El placer sin propósito. Un placer momentáneo. Y en Romanos 8:5 nos enseña su palabra, mire. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Santo y bendito sea el nombre de Dios. El hedonismo moderno promueve promiscuidad sexual como identidad. Déjeme decirle que Fischen de Druk, un diario de Estados Unidos que hizo un estudio en el año 2023, declara como identidad, como promiscuidad sexual, como identidad, y también proclama adicción a la pornografía y declara que más del 60% de los jóvenes entre, escuche bien, 13 y 24 años, consumen contenido sexual al menos una vez por semana. Estudio de Finn de Druk en el año 2023. También uso de drogas recreativas, muchas promovidas por celebridades o incluso normalizadas en las series juveniles o en las canciones que consumimos hoy en día. Las que escuchan en sus hogares junto a sus hijos. Bendito sea el nombre de Dios. La carne reina, pero el alma muere de hambre. La carne sigue reinando, pero su alma está seca, muere, gime por el Espíritu Santo de Dios. El vacío disfrazado de libertad. Déjeme decirle que en el capítulo 3:3 ya por título que hay un vacío disfrazado de libertad. Irónicamente, cuando más se busca el yo, más se pierde el propósito. El culto al yo genera esclavitud. La apariencia, la aceptación, la gratificación inmediata. Pero su palabra en 2 de Pedro 2:19 dice: prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos esclavos de corrupción. Estas personas que promueven libertad, pero siendo ellos mismos esclavos de corrupción. ¿Cuántos de nosotros en un tiempo pasado seguíamos a estas personas, sus consejos terrenales y diabólicos, sin sabiduría, sin discernimiento? El placer sin límite no libera, déjeme decirle. El placer sin límite destruye. Lo vemos en los índices de depresión, de suicidio, ansiedad y soledad entre jóvenes. Esta es la paradoja moderna. Millones de jóvenes pueden tenerlo todo, pero menos paz. Capítulo 3:4, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? Mientras el mundo grita y te dice, mírate a ti mismo, Dios dice, pon tus ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, en Hebreos 12:2. Mientras el sistema te enseña, sigue tu corazón, Dios dice y nos enseña, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él emana la vida. Proverbios 4:23. El culto al yo termina en ruina, pero el conocimiento de Cristo restaura al ser humano en su diseño original. No somos el centro del universo nosotros, Dios lo es. Y solo cuando Él ocupa el trono, la vida encuentra un orden, un sentido, una plenitud. Capítulo 3:5. El llamado al morir al yo, a vivir en Cristo. Este es un llamado a morir al yo. ¿Cómo lo podemos a matar, sacar el yo de nuestra vida y podemos vivir en Cristo? La Biblia no promete popularidad. La Biblia no te promete like o placer temporal. Promete algo infinito y mayor. Bendito sea el nombre de Dios. Te promete vida eterna, identidad redimida y te promete un propósito eterno.
En Gálatas 2:20 dice su palabra: con Cristo estoy justamente crucificado, decía Pablo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Bendito sea el nombre del Señor. En un mundo que idolatra al yo, el verdadero discípulo se atreve a negarse a sí mismo. Niégate a ti mismo. Si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo, dice la palabra del Señor. Lucas 9:23 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Escuche bien: si alguno quiere venir en pos de mí, decía nuestro Señor Jesucristo, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día, todos los días, y sígame. Lucas 9:23. Bendito sea el nombre de Dios. Gracias, Jesús. Continuemos con el capítulo 4, donde se va a hablar sobre la educación sin Dios, la nueva Torre de Babel. Génesis 11:14, cuando se construía esta Torre de Babel, dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre. Mire, desde los árboles de la historia, el hombre ha querido construir sistemas que lo eleven por encima de Dios, robándole la gloria a Dios, querer ser igual a Dios. La Torre de Babel fue un intento de independencia espiritual, un símbolo de orgullo, de soberbia, un espíritu que lo tenía Satanás, el diablo, y se rebeló contra su creador. Dice su palabra que Dios al soberbio lo mira de lejos, mas al humilde Dios lo exalta. Dice que antes de la caída del hombre viene primero el orgullo y la soberbia, y después su caída. La Torre de Babel fue un intento de independencia espiritual, un símbolo de orgullo humano y del rechazo al orden divino. Hoy, este espíritu no ha muerto, solo cambió de forma. Ahora se manifiesta en el sistema educativo moderno. ¿Y dónde se informa esto? Lo veremos en el 4.1, donde llega por sus títulos: el aula como campo de batalla espiritual. Sí, el aula de los niños. Las escuelas, universidades y centros de formación han dejado de ser espacio de aprendizaje neutral. Ahora son centros de adoctrinamiento ideológico. Y en Proverbios capítulo 1, versículo 7 nos dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si no hay temor en nuestra vida del Señor de Jehová, no somos sabios, no tenemos sabiduría, no somos quien para poder dar un consejo. Si se quita a Dios del centro del conocimiento de las aulas, lo que queda es información sin sabiduría y educación sin propósito eterno. La realidad actual, estudios, la mayoría de los países de Occidente, escuche bien, la mayoría de los países de Occidente, Dios ha sido eliminado del currículum escolar. Se prohíbe la oración, pero se promueve ideologías de género, relativismo moral y teorías que nieguen la creación divina. Bendito sea el nombre de Dios. Que el Señor tenga misericordia. Entonces podemos ver con el capítulo 4.2 que hay un adoctrinamiento temprano a captar mentes infantiles dentro de las aulas. La élite sabe que capturar la mente de un niño es moldear al adulto del mañana. Por eso, desde la infancia a los estudiantes se les enseña que no hay verdad absoluta. El ser humano es el centro del universo. La ciencia y la fe son opuestas y que la moral es relativa. Pero la palabra del Señor en Proverbios 22:6 nos enseña que instruye al niño en su camino. Y aun cuando instruye al niño desde pequeño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se aparte de él. Pero
¿Qué pasa si ese camino está torcido desde el principio? Ejemplo real. En varios países los libros escolares para niños de 6 a 8 años ya incluyen enseñanzas sobre identidad de género fluida, matrimonios diversos y nuevas estructuras familiares. Y el objetivo es romper el patrón bíblico antes de que siquiera lo conozcan. Como hoy en día nuestros niños, nuestra generación va a crecer en una generación perversa, apartada de Dios. Generan un intelectualismo sin Dios y generan un nuevo orgullo. El conocimiento humano ha avanzado como nunca antes, pero también lo ha hecho la arrogancia intelectual. Se enseña a los jóvenes que la fe es ignorancia, que la Biblia es un mito, que la ciencia todo lo puede. La ciencia no todo lo puede. Pero la palabra de Dios nos advierte en Romanos 1 Corintios 8:1 y dice: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Así, escucha bien, el conocimiento terrenal, el conocimiento diabólico, tu ciencia, envanece cuando tú mueres. El conocimiento envanece, pero ¿sabe qué? Dice su palabra: pero el amor edifica. Y en Romanos 1:22 dice, escuche bien, oiga bien, dice, diciéndose sabios, ellos diciéndose sabios, no tienen nada de sabio. Diciéndose sabios, se hicieron necios. Déjeme decirle que esto no es casualidad, que las universidades que antes nacieron como centros cristianos, y déjeme decirle que la universidad que nació como un centro cristiano fue Harvard, una universidad muy conocidas, Yale, Oxford. Estas 3 universidades famosas en el mundo hoy han hecho un centro de ideología anticristiana. El sistema ha sido infiltrado. Entonces, lo infiltran y reescribiendo la historia pueden controlar la narrativa. Otra táctica es reescribir la historia para borrar el legado cristiano. Se niega la influencia del cristianismo en los derechos humanos, en la educación, la ciencia y la justicia. Se presenta a la iglesia hoy en día como retrógradas, como opresora o violenta, como ignorando siglos de avance social, cultural y espiritual. Hoy en día así se presenta la religión, hoy en día así se presentan las iglesias. Esta reprogramación, que es una reprogramación, genera una generación sin raíces, fácil de manipular, abierta a cualquier ideología y vacía de verdad. ¿Cómo resistir a este sistema? 1. Escuche bien, con discernimiento. No todo lo que enseñas en las aulas es verdad. Hay que entrenar a los jóvenes a cuestionar, constatar, examinar a la luz de la palabra. 2. Con fundamentos bíblicos. Una mente que ha sido entrenada en la Escritura no será fácilmente engañada por los discursos del mundo. Y la palabra de Dios nos enseña en 1 de Tesalonicenses 5:21, escudriñarlo todo, dice su palabra, todo, y retener lo bueno. 3. Con formación desde casa. Los padres y líderes cristianos deben asumir el rol de educadores espirituales. No podemos delegar completamente la educación a un sistema que ya ha demostrado estar en guerra con Dios. Deuteronomio 6, del 6 a 7, dice su palabra. Estas palabras
la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa. Pero ¿cuánto hoy en día, cuántos padres instruyen a sus hijos con palabra de Dios? Hoy en día pasa todo lo contrario. Hoy en día, dentro de sus hogares, escuchan música secular. Ven sus niños alcoholismo, drogadicción. Todo lo contrario. Y después esta generación de madres y padres andan llorando amargamente por las calles, los hospitales, reclamando justicia, siendo que ellos permitieron que el enemigo entrara a sus hogares y echándole la culpa a las demás personas, siendo ellos los culpables de pervertir el corazón y la mente de sus propios hijos. Número 6. El futuro de la educación. ¿Restauración o control total? Nos acercamos al momento donde el sistema buscará no solo educar, sino controlar totalmente el pensamiento. ¿Y cómo? A través de la inteligencia artificial, a través de la vigilancia educativa y reestructuración global del conocimiento. El sistema babilónico moderno avanza. Pero Dios siempre ha preservado un remanente fiel, una generación que no doblará rodilla ante Baal, una generación de jóvenes valientes, fiel como lo fueron Daniel, que en medio de Babilonia decidieron no contaminarse. Bendito sea el nombre del Señor, que el Señor te bendiga en este día. Continuemos con el capítulo 5, que lleva por subtítulo La destrucción del núcleo familiar. Hijos sin padres y padres sin Dios, lo que le declaraba antes. En Génesis capítulo 2, versículo 24 dice su palabra: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Bendito sea el nombre del Señor. La familia fue diseñada por Dios como la primera institución sobre la tierra. Escuche bien, la familia fue diseñada por Dios como la primera institución sobre la tierra. Y cuando el hombre y la mujer se juntan, crean vida. Los dos hacen una vida, una sola carne. Bendito sea el nombre de Dios. Perfecta fue su creación. No lo pueden hacer dos hombres, no lo pueden hacer dos mujeres, no pueden causar vida. El ataque, escuche bien, a la paternidad y a la maternidad, roles invertidos hoy en día ausentes. El diseño divino, escuche bien, la familia fue diseñada por Dios, como le declaraba antes, como la primera institución sobre la tierra. En ella, los padres deben ser los primeros maestros de sus hijos, transmitiéndole los principios de la fe, el amor, la obediencia y el respeto a Dios. Pero sin embargo, en los últimos siglos hemos sido testigos de un ataque frontal a la familia tradicional. Pero estas personas no se dan cuenta por su ignorancia, no se dan cuenta por falta de entendimiento, porque están sordos, ciegos y mudos, porque no buscan la verdad en Cristo Jesús a través de su palabra. Son fáciles de envolver. Bendito sea el nombre de Dios, en obediencia y el respeto a Dios. Sin embargo, en los últimos siglos hemos sido testigos de un ataque frontal a la familia tradicional, y lo hemos podido ver a lo largo de la historia ahora en Chile y en otros países. Bendito sea el nombre del Señor. El diseño divino establece que el padre y la madre tienen roles específicos en la formación espiritual y emocional y física de los hijos. Sí, escuche bien. La paternidad refleja el amor. Mira, escuche bien. La paternidad del Padre, la paternidad refleja el amor de Dios por su iglesia, por su amada, por sus hijos.
y la maternidad de la madre. La maternidad representa la ternura y la protección de un Dios que cuida a sus hijos. Bendito sea el nombre de Dios. Pero la élite, Satanás, el diablo, ha promovido a través de diversas estrategias la desvalorización del rol paternal y maternal. Como por ejemplo en las películas y programas de televisión, los padres son presentados como incompetentes, como irracionales o ausentes. Se promueve la independencia excesiva de los hijos desde temprana edad, enseñándoles que no necesitan a sus padres para tomar decisiones importantes. Las familias menos parentales, oiga bien, las familias menos parentales son glorificadas hoy en día, mientras que los padres ausentes o divorciados se normalizan. Santo y bendito sea el nombre de Dios. Pero déjeme decirle que datos reales, estudios han revelado en Estados Unidos alrededor del 40% de los niños crecen sin el padre presente en el hogar, según un estudio de Census Bureau en el año 2022. En muchos países también de Latinoamérica, la deserción paternal ha aumentado. A las tasas de divorcio se han disparado en los últimos 30 años. Esto está resultando, en una generación de jóvenes sin autoridad moral. Sin autoridad moral y sólida. Fácilmente de manipular. Por un sistema que le ofrece libertad sin responsabilidad. Causando el modelo del familia feliz. Llegamos al capítulo 5, donde dice, capítulo 5:2 dice, el modelo de la familia feliz versus la familia real. La élite, Satanás, el diablo, promueve la idea de una familia feliz. Pero esta idea está distorsionada. En los medios de comunicaciones, las familias modernas se muestran perfectas, sin conflicto, sin dificultades y con una visión superficial de lo que significa ser padre y ser hijo. Este modelo nos enseña sacrificio, amor incondicional ni disciplina. Pero en Salmo 127:3 dice su palabra: he aquí, herencia, escuche bien, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. La verdad es que la familia cristiana está llamada a ser un lugar de discipulado, donde se enseña la fe, la obediencia a Dios y el amor genuino. Sin embargo, este modelo se ha visto sustituido por el culto al individuo y a la búsqueda de la felicidad personal, sin importar los valores espirituales. El crecimiento del divorcio, familias rotas, corazones heridos. El divorcio ha dejado de ser una excepción para convertirse en la regla en muchas sociedades. En este contexto, el matrimonio, tal como lo diseñó Dios, se ha vuelto volátil, frágil y muchas veces sin fundamento. Pero la palabra de Dios en Mateo 19:6 nos enseña, dice su palabra: por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El impacto del divorcio en los jóvenes es devastador. Estudios han demostrado que los niños de hogares divididos tienen más probabilidades de experimentar problemas emocionales, académicos y sociales. La raíz de estos problemas radica en la ausencia de la figura paternal y en la ruptura de la unidad familiar, que es la base del orden social y espiritual.
Estadísticas sobre el impacto del divorcio declaran que los niños de hogares rotos tienen un 50% más de probabilidades de experimentar trastornos emocionales, según estudio de National Institute de Mental en el año 2021. Y dice que el 40% de los adolescentes en hogares divorciados experimentan bajo autoestima y dificultades en sus relaciones interpersonales. La familia como cuna de valores. ¿Dónde está Dios? Cuando la familia cristiana es desmantelada, la juventud pierde su fundamento. Si los padres no son los primeros discípulos, los jóvenes buscarán respuestas en el mundo, en las redes sociales, en los amigos o en cualquier cosa que les prometa satisfacción y dirección. Bendito sea el nombre de Dios. Pero Dios ha ordenado que la familia sea la base para formar una generación fiel y verdadera. Proverbios 22:6 dice su palabra: Padre, instruye a tu hijo en el camino correcto. Padre, le habla al hombre, al cabeza del hogar. Pero sin embargo, hoy vemos una descomposición moral en la que los padres no tienen el liderazgo espiritual adecuado. Muchos se han rendido ante las presiones sociales y han abandonado la disciplina bíblica, lo que crea un vacío que es fácilmente llenado por las enseñanzas del sistema secular del mundo. Pero hay una restauración de la familia según Dios. La única manera de restaurar la familia es volver a los principios de la Escritura. El matrimonio debe ser santificado y los padres deben ser líderes espirituales en sus hogares. Solo así la familia será un refugio, un centro de amor y seguridad para los hijos, y lo declara en Proverbios 14:1, que dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derrumba. La restauración comienza con la obediencia a Dios, con padres que enseñan la palabra, con madres que guían en amor y en oración. En este contexto es donde los jóvenes encuentran el propósito, la identidad y la fortaleza para poder resistir los ataques del enemigo. Tenemos que crear la resistencia y el llamado a la restauración familiar. Para resistir los ataques contra la familia, es necesario volver a la visión original de Dios para el hogar. Esto implica restaurar la paternidad. Los padres deben asumir su rol de líderes espirituales. Esto les dice a los hombres, al cabeza del hogar. Unir a las familias en oración. La familia debe ser una casa de oración y fe. Invertir tiempo en los hijos. La crianza cristiana requiere tiempo, amor y dedicación. El que no hace esto no ama a su hijo. En Salmo 112 dice su palabra, en el capítulo 112:1, dice: ciertamente bendito el hombre que teme a Jehová, y en sus caminos se deleita de sobremanera, y en su ley medita día y noche. Con este capítulo 5 que hemos acabado, hemos visto cómo el ataque a la familia está enraizado en un plan más grande para destruir a la juventud. La única respuesta es volver a los principios de Dios, restaurar la estructura familiar según su diseño y formar una generación de jóvenes firmes en la fe. Continuemos con el capítulo 6, la industria del entretenimiento y distracción, inmoralidad y control mental. Dice su palabra en 1 de Juan 2, del 1 al 5, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, y si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, dice su palabra. Si alguno ama al mundo,
El amor de Dios, el amor del Padre no está en él. El entretenimiento no es solo una forma de diversión, En la era moderna se ha convertido en una herramienta poderosa de control. Mientras los jóvenes se sumergen en la ficción, los valores que Dios establece para la vida real se diluyen. El objetivo es claro: alejar a los jóvenes de la verdad y llenar sus mentes de mentiras y confusiones y nihilismo. La distracción como estrategia de control. Aquí podemos ver una distracción, una estrategia. El entretenimiento masivo está diseñado para mantener a los jóvenes ocupados, distraídos, adormecidos. El objetivo es evitar que se enfrenten a los problemas reales de la vida y la fe, manteniéndolos atrapados en un ciclo de consumismo sin sentido. Y déjeme decirle que la realidad actual, en la realidad de hoy en día, el promedio de tiempo de un joven que pasa en un dispositivo digital viendo televisión o jugando videojuegos es de aproximadamente 7 horas al día. Estudios de American del Time en el año 2022. Se estima que los adolescentes ven más de 30 horas de contenido en streaming y cada semana, lo que equivale a casi 4 días completos de entretenimiento por semana. Este consumo masivo de contenido no solo consume tiempo, sino que moldea la percepción de la realidad. En lugar de aprender sobre Dios, principios morales o responsabilidad, los jóvenes se ven absorbidos por universos ficticios y escenarios que no reflejan la verdad de la vida cristiana. Comienza la inmoralidad glorificada, el entretenimiento como escuela de pecado. En lugar de promover virtudes cristianas como la pureza, la paciencia y el amor sacrificial, el entretenimiento moderno glorifica el pecado. Las películas, series, música, videojuegos promueven, y hemos visto que ha evolucionado. Hoy en día han metido contenido más fuerte, los programas de televisión, las series para adultos, reality show donde promueve la sexualidad y el engaño, la inmoralidad sexual. Hoy en día las telenovelas que daban antes eran más sanas, hoy en día se ha pervertido. Hoy en día en horario de niños hay hombres y mujeres besando, normalizando todo esto, pervirtiendo a la humanidad. Promueven la promiscuidad sexual como normal, la violencia como entretenimiento y el hedonismo como fin de la vida, la rebelión contra la autoridad, especialmente la divina. Y en 1 de Juan capítulo 2, 16 dice: lo que está en el mundo es la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la vanagloria de la vida, pura soberbia, pura altivez, pura arrogancia. Estas cosas son malas, envenenan el alma. El contenido sexual explícito, la violencia gratuita y las ideologías destructivas se presentan como parte de la cultura popular. Hoy en día los jóvenes son constantemente bombardeados por mensajes en las redes sociales, Twitter, Facebook y en miles de programas que normalizan el comportamiento que Dios condena y les dicen que deben perseguir su felicidad personal a toda costa. Estadísticas sobre el impacto de la inmoralidad en el entretenimiento. Según los estudios de Nielsen Company en el año 2023, declara que el 70% de las canciones populares en las últimas décadas promueven temáticamente relacionadas con el sexo, la droga, la violencia. La violencia explícita en las películas
en las novelas ha aumentado en más de un 300% en los últimos 20 años, con una normalización de la muerte como un espectáculo, según los estudios del National Institute en Mental Health en el año 2021. ¿Qué causa esto? Empiezan a surgir el control mental a través de la música y de los videojuegos y de estos programas, de estos algoritmos, de estos Twitter, Facebook. Además de la televisión y las películas, la música y los videojuegos se han convertido en vehículos poderosos para moldear la psique de los jóvenes. Muchos artistas y creadores de contenido se convierten en íconos que promueven agendas específicas y a menudo contrarias a los valores cristianos. ¿Quiénes son estas personas? Instrumentos de Satanás el diablo. Gente atada, gente que quizás sin conocer lo hacen por ignorancia. En la música, género como el rap, el pop, el trap, el reggaetón, a menudo glorifican el materialismo, la promiscuidad y la desobediencia a la autoridad. Estos jóvenes lo único que hacen es daño y pervertir a la juventud. Y a través de esa música, Satanás, el diablo, empieza a perturbar las mentes de estos jóvenes y niños. Por eso que hoy en día vemos cómo se matan unos con otros. Ya no hay amor verdadero. Pero eso también lo permiten los padres. Dice en Proverbios 4:1, escuchad, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis la cordura. En cuanto a los videojuegos, muchos títulos promueven también la violencia sin consecuencia, el egoísmo y la deshumanización, la edición y el aislamiento social. Estadísticas de impacto en videojuegos dice y declara que el 80% de los jóvenes entre 12 y 17 años juegan videojuegos durante más de 2 horas al día. Estudio de Perception Center en el año 2022, el 50% de los videojuegos populares están clasificados para mayores de 18 años debido a su contenido y violencia o sexual. La manipulación ideológica, el entretenimiento como arma de propaganda. El entretenimiento no solo transmite emociones o distracción, sino que también es una herramienta de propaganda. Los productores de contenido y las plataformas de medios influyen directamente en los valores y opiniones de los jóvenes. Este fenómeno se ha intensificado con el auge de las plataformas de stream y de las redes sociales que permiten una distribución masiva y continua de contenido ideológico. El entretenimiento se ha convertido en un medio para moverse ideologías progresivas como, por ejemplo, lo dijimos, el relativismo moral, que niega la existencia de la verdad absoluta. El multiculturalismo extremo que difumina la identidad cristiana, la normalización de la ideología de género, la cual confunde la creencia divina de la humanidad como hombre y mujer. Romanos 12:2 dice su palabra: no os conforméis a este siglo, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Los jóvenes, al estar constantemente expuestos a estos contenidos, tienden a adoptar estas ideologías como parte de su identidad, sin un análisis crítico dividido a la influencia del entretenimiento masivo. Las batallas por las mentes. ¿Cómo proteger la mente de la juventud? Primero, desconexión
consciente. Es fundamental que los padres y tutores, los colegios, ayuden a los jóvenes a reducir el consumo de entretenimiento innecesario, limitar el tiempo frente a pantallas y fomentar actividades más productivas y espirituales. Es clave. Proverbios 15:16 dice: mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. 2. Contenido cristiano edificante. Consuman contenido cristiano edificante. Existen múltiples alternativas de entretenimiento que promueven valores cristianos y fomentan el crecimiento espiritual. Los jóvenes deben ser alentados a buscar músicas, películas y libros que construyan su fe y no destruyan su moral. Filipenses 4:8 dice: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es bueno, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. Filipenses 4:8. 3. Discernimiento espiritual. El liderazgo cristiano debe enseñar a los jóvenes a ser discernidores de los espíritus, es decir, analizar el contenido que consumen y filtrarlo a través de la palabra de Dios. Y Efesios 6:13 nos enseña su palabra: por eso tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, en los días malos. Este capítulo revela cómo la industria del entretenimiento no solo distrae a los jóvenes, sino que también moldea a sus mentes y los aparta de la verdad de Dios. Solo a través del discernimiento cristiano, el establecimiento de límites saludables y la exposición a contenido edificante se puede contrarrestar a esta influencia. Pasemos al capítulo 7, donde lleva por subtítulo Tecnología y vigilancia, la generación controlada. Mateo 6:21 dice que porque donde esté vuestro tesoro, escucha bien, porque donde esté vuestro tesoro, su tesoro, lo que más ama, lo que más quiere, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6:21. En la actualidad, la tecnología no solo se ha convertido en una parte esencial de la vida diaria, sino que también ha sido utilizada como un instrumento de control social. Los jóvenes están siendo vigilados, monitoreados y dirigidos por medio de sus dispositivos, redes sociales, algoritmos. La libertad digital ha sido reemplazada por una nueva forma de esclavitud. El control a través de la información y la manipulación de las conductas causa un impacto de los dispositivos inteligentes. ¿Conectados o controlados estamos? Surge una pregunta aquí. ¿Estamos conectados o controlados? Porque según estos equipos fueron diseñados para poder estar conectados. Pero yo creo que fueron diseñados para estar controlados. Hoy en día, los teléfonos inteligentes, las tabletas y las computadoras no solo sirven para comunicarse o estudiar, sino que se han convertido en herramientas de control. La constante presencia de estos dispositivos crea una dependencia psicológica que mantiene a los jóvenes atados a sus pantallas, privándolos de una conexión real con su entorno, con los demás y, lo más importante, con Dios. En realidad actual, estudios declaran que el 90% de los jóvenes tienen acceso a un teléfono móvil. El 90% de los jóvenes tienen acceso a un teléfono móvil y más del 80% de ellos lo utilizan para acceder a las redes sociales y plataformas de entretenimiento. Se estima que el joven promedio pasa más de 6 horas al día frente a una pantalla, lo que afecta a su salud mental y bienestar y emocional, según los estudios de PRS Center en el año 2022.
Mientras más tiempo pasan los jóvenes frente a las pantallas, más dificultades tienen para concentrarse en tareas importantes como la oración, el estudio de la Biblia o el trabajo académico. Redes sociales es el espejo de una sociedad vacía. Las redes sociales, en particular, han creado una sociedad de imágenes superficiales solamente y se han vuelto superficiales y comparaciones constantes. Los jóvenes no solo buscan la aprobación en forma de un me gusta o en forma de un like, los seguidores, sino que su identidad es moldeada por las opiniones ajenas y su valor personal depende de cuán popular o aceptados sean en estos espacios virtuales o virales como TikTok, como Instagram, Twitter, Facebook. Romanos 12:2 declara la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo, nuevamente nos enseña. Las redes sociales han sustituido la comunicación genuina por una cultura de autoexcepción. Los jóvenes sienten la necesidad de mostrar una vida perfecta para obtener validación, mientras que la verdadera autoidentidad es reemplazada por un perfil curado que rara vez refleja la realidad. ¿Cuántas personas hoy en día suben contenido de su vida privada, buscando la aceptación de los demás, la aprobación de los demás, porque esas personas tienen un problema psicológico, tienen un problema moral, su autoestima está por el suelo, pero ellos creen que no. Se volvió una agresión digital, una generación sin paz. El diseño de las redes sociales y las plataformas de entretenimiento se basa en algoritmos de adicción. Escuche bien, el diseño de las redes sociales y plataformas de entretenimiento se basa en algoritmos de adicción. Es una adicción. Estos algoritmos están diseñados para captar la atención de los usuarios y mantenerlos dentro de la plataforma durante el mayor tiempo posible. Efectos de la adicción digital en los jóvenes. Esto se llama adicción digital. Falta de concentración y dificultad para tomar decisiones conscientes. Aislamiento social, ya que el tiempo frente a la pantalla reduce las interacciones cara a cara. Problemas emocionales como ansiedad, depresión y insomnio derivados del constante bombardeo de información. Mateo dice, su palabra 15, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Los jóvenes se han convertido en esclavos de la tecnología. Su búsqueda constante de aprobación en las redes y su miedo a no ser aceptado pueden distractarlo de la voz de Dios. Hay una vigilancia masiva. El gran hermano está observando. La tecnología ha avanzado hasta un punto en que la vigilancia masiva es una realidad. Las grandes empresas tecnológicas y los gobiernos tienen acceso a la información personal, las preferencias, los gustos y los comportamientos de los usuarios, lo que les permite manipular la forma en que los jóvenes piensan y actúan y compran. A ver, no sé si le ha pasado que usted piensa en algo y cuando va al teléfono ya está lo que usted estaba buscando. La recopilación de datos a través de las redes sociales y dispositivos inteligentes y plataformas de línea permiten a las empresas construir perfiles detallados de los usuarios, lo que se traduce en control sobre sus decisiones. Saben lo que te gusta,
sabes cuando tienes depresión, sabes cuando estás triste, saben qué comida haces, saben cuántos hijos tienes. Ejemplo real, Facebook, Google y Amazon, estas empresas multimillonarias conocidas, recopilan una cantidad inmensa de datos personales que no solo se utilizan para publicidad, sino también para influir en la opinión política, las creencias personales y las decisiones de compra de los usuarios. La inteligencia artificial y manipulación psicológica, escuche bien. La inteligencia artificial en este día, la IA, está diseñada, oiga bien, para predecir y controlar el comportamiento de los usuarios. Los algoritmos que impulsan las redes sociales y plataformas como YouTube, Instagram, TikTok están creados para maximizar el tiempo de interacción y a su vez dirigir la atención de los jóvenes hacia ideas y tendencias específicas. El peligro de la IA es que no solo es capaz de captar preferencias, sino de moldear las opiniones, influyendo en los pensamientos y decisiones de los jóvenes, basándose en lo que se les muestra, sin que ellos sean plenamente conscientes del control que se está ejerciendo sobre ellos. Mateo 12:34 declara la palabra de Dios, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Este control digital tiene el potencial de desvincular a las personas de la verdad y de fomentar ideologías que están en oposición directa a los valores cristianos, moldeando una generación sin principios sólidos. Pero voy a hacer un llamado a la resistencia, a proteger las mentes y el corazón. Primero, desconectarnos para conectar. Es esencial que los jóvenes y las familias se tomen tiempo de descanso digital. El tiempo de calidad con Dios, con la familia y con la comunidad cristiana debe ser una prioridad. Fomentar el pensamiento crítico. Los jóvenes deben ser entrenados para ser discernidores. Esto significa que deben aprender a analizar la información que reciben y contrastarla con la verdad bíblica. En primera de Tesalonicenses 5:21 dice: escudriñarlo todo nuevamente y retener lo bueno y desechar lo malo. Protección espiritual y emocional. La oración diaria, el estudio de la palabra y el fortalecimiento de la vida cristiana son vitales para resistir los ataques digitales que buscan desviar a los jóvenes del camino de Dios. Por eso que el Señor nos decía en su palabra, Marcos 14:38, dice: vigilar y orar, vigilar y orar. Tenemos una generación controlada. ¿Es esta nuestra realidad futura? Me pregunto yo. Le hago una pregunta a ustedes. El avance de la tecnología, la recopilación masiva de datos y el control ejercido sobre los pensamientos y comportamientos de los jóvenes son solo algunos de los signos de que la generación controlada está tomando forma. Pero sin embargo, Dios tiene el control. Y aquellos que se mantengan fiel a su palabra serán capaces de resistir la influencia de este sistema. Sin embargo, oiga bien, Dios tiene el control. Y aquellos que se mantengan fieles a su palabra serán capaces de resistir la influencia de este sistema. Mateo 24:13 dice: pero el que persevera hasta el fin, este será salvo. Bendito sea el nombre de Dios. Palabra de Dios. Con este capítulo hemos explorado cómo la tecnología está siendo utilizada como una herramienta de control sobre los jóvenes para resistir este ataque
Es fundamental renovar la mente con la palabra de Dios y ser consciente de lo peligroso que implica el uso incontrolado de la tecnología. Continuamos con el capítulo 8. Normalización del pecado y persecución de la fe. Estamos ya llegando al final. Dice su palabra en Isaías 5:20, dice: ay de los que llaman al mal bien. Ay, viene un ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, y que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por los amargos. Isaías 5:20. En la actualidad vivimos en una cultura que ha redefinido los estándares morales, aceptando prácticas que antes eran consideradas pecaminosas. Esta normalización del pecado ha llevado a aquellos que defienden valores tradicionales. En la actualidad vivimos una cultura que ha redefinido los estándares morales, aceptando prácticas que antes eran consideradas pecaminosas. Esta normalización del pecado ha llevado a que aquellos que defienden valores tradicionales sean vistos como intolerantes o retrógradas y en algunos casos incluso perseguidos. La iglesia ya está siendo perseguida, ya se está preparando el escenario. Estamos en los últimos tiempos. La redefinición de la moralidad. La sociedad moderna ha adaptado una perspectiva relativista donde el pecado es reinterpretado como una elección personal o una expresión de libertad. Las enseñanzas bíblicas sobre moralidad son desafiadas y desacreditadas en estos tiempos. Ejemplos actuales: leyes que promueven y practican inmorales. En algunos países se han legalizado acciones que antes eran consideradas pecaminosas, como el matrimonio entre personas del mismo sexo o el aborto, presentándolas como derechos fundamentales. Aceptación social de comportamientos inmorales. Actos que antes eran desaprobados socialmente, ahora son celebrados y promovidos en medios de comunicación y entretenimiento. Aquí es donde empieza la persecución de los creyentes. Aquellos que mantienen una fe sólida y defienden los valores tradicionales enfrentan diversas formas de persecución. Estas personas que defienden esta fe, y lo he podido ver y me ha pasado y lo digo con testimonio, sufren de, escuche bien, discriminación laboral. Sí, discriminación laboral. Profesionales que expresan sus creencias religiosas pueden ser descalificados o despedidos de sus puestos de trabajo. O sea, no tienen derecho, pero tienen más derechos los otros, los que practican inmoralidad. 2. Marginalización social. Creyentes pueden ser aislados o ridiculizados por sus opiniones y prácticas religiosas. ¿Dónde está el respeto? Bendito sea el nombre de Dios. Legislación restrictiva. Salen legislaciones restrictivas hoy en día. En algunos lugares las leyes limitan la libertad religiosa, obligando a las instituciones religiosas a actuar en contra de sus convicciones. O sea, ¿dónde está nuestra libertad de libre expresión? Respuestas cristianas a la persecución. Frente a estos desafíos, es esencial que los cristianos, nosotros, mis hermanos y hermanas jóvenes, mantengan su fe firme,
aferrándose a las enseñanzas bíblicas y a buscar fortaleza en la oración y en el estudio de la palabra de Dios. Sea luz en la oscuridad. Vivir de manera que refleje los valores del reino de Dios, mostrando amor y compasión, pero también firmeza en la verdad. Defienda la libertad religiosa. Participar en movimientos que promuevan la protección de los derechos religiosos y la tolerancia a todas las creencias. Este capítulo destaca la tensión entre los valores del mundo moderno y las enseñanzas cristianas, llamando a los creyentes a ser valientes y constantes en su fe, incluso en medio de la adversidad. Penúltimo capítulo 9 lleva el llamado a la resistencia, cómo ser luz en tiempo de oscuridad. Mateo 5, 14 al 16 dice su palabra: vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Resistencia espiritual, una necesidad urgente que necesitamos. La élite, Satanás, el diablo, ha lanzado una ofensiva contra la fe, la verdad, la identidad moral y la familia. Pero la palabra no cambia. Dios siempre ha preservado un remanente fiel de jóvenes. Un remanente fiel de jóvenes y hombres y mujeres como Daniel, como Esther, como José y muchos otros resistieron los sistemas en su tiempo y marcaron la diferencia. Hoy tú eres llamado a resistir. Efesios 5:11 dice su palabra: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. ¿Cómo resistir en una generación caída? Número 1, conociendo la palabra. La única forma de discernir las mentiras es con la verdad absoluta. Leer y estudiar y memorizar la Biblia es esencial. La única verdad está en la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu lumbrera, dice su palabra. Salmo 119 declara que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. 2. Viviendo en santidad y en arrepentimiento constante. Resistir no es solo denunciar el mal, sino vivir como Dios manda. Orando y ayunando con perseverancia. La oración no es una rutina, la oración es un arma de guerra espiritual. Jeremías 33:3 decía: clama a mí y yo te responderé. Buscad comunión con creyentes firmes. La resistencia no se libra solo el cuerpo de Cristo. Es una fortaleza colectiva. La unión hace la fuerza en Cristo nuestro Señor. Haciendo brillar la luz con hechos, no solo con palabras. El testimonio impacta más que el argumento. Cuando los jóvenes ven vidas transformadas, el mensaje se vuelve creíble. La cultura del reino versus las culturas del mundo. Ser cristiano es vivir en contracultura. El mundo promueve egoísmo, orgullo, placer sin límites, rebeldía, vanidad. Promueve egolatría, orgullo, soberbia, el yo. Mientras que el reino de Dios promueve humildad, servicio, pureza, obediencia, verdad absoluta, no engaños ni mentiras pasajeras. Juan 2:15: no améis al mundo, si las cosas que están en el mundo. Dice su palabra: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo.
Si a uno ama al mundo, más que a Dios, se constituye enemigo de Dios. Dios está levantando una generación de resistencia hoy en día. Y esa generación que se está levantando hoy en día somos nosotros los que defendemos la palabra del Señor. No todos se han rendido. Hay jóvenes que están orando y ayunando, predicando, rechazando el pecado, apartándose del sistema. Son la generación de valientes, la generación de Josué. Dice su palabra en Joel 2:2, pueblo fuerte que desde la eternidad no se había oído ni se volverá a oír. Resistir puede costarte, escucha bien, amistades, oportunidades, comodidades, popularidad, incluso el alejamiento de tus familiares, humillación, tristeza, angustia. Pero también te traerá algo que nada en este mundo puede ofrecerte: la aprobación de nuestro Dios y la eternidad asegurada junto a Él. Conclusión: el tiempo de los creyentes tibios terminó.